Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Esta semana les quiero hablar de un tema que hemos tratado varias veces acá en el canal, como es la alusión, la intertextualidad literaria. Y específicamente hoy día nos vamos a centrar en Matsukase. Matsukase es un concepto que lo encontramos muchísimo en la, podríamos llamar, cultura japonesa, ya que existen obras de teatro, novelas, poemas, personajes, canciones, etcétera, basados en este concepto. Como hacemos siempre acá en el canal, vamos a explicar un poquito de la palabra. Matsu es pino y kase viento. Por lo tanto, a grandes rasgos podríamos interpretarlo como el viento entre los pinos. Pero además, pino suena igual que matsu, el verbo esperar, y por lo tanto se utiliza mucho en poesía para hacer esta asociación de el amante o la amante que espera a su amado o amada. Así que ahí ya vamos viendo por dónde puede tener razón de que sea tan popular este concepto. Pero también hay una leyenda muy famosa. Vamos a partir por ahí porque tal vez no sabemos, puede ser que sea lo más antiguo. Vamos a ver varios ejemplos. Entonces, esta leyenda que está originada en la zona de Suma, lo que estaría en la actualidad en Kobe, cuenta lo siguiente. Moshiho y Kofuji, dos hijas del jefe de la aldea de Taihata, frecuentaban la costa para recoger sal. Ariwara no Yukihira, exiliado en Suma, les tomó cariño, les dio los nombres de Matsukase y Murasame y las invitó a su lado. Sin embargo, Yukihira debía regresar a la capital. Colgó su túnica de casa y su sombrero eboshi en un sonarematsu y se marchó sin dirigirles palabra a las dos muchachas. ¿Y qué pasó después? Bueno, eso es lo que relatan, como les digo, muchísimas obras artísticas japonesas, y hoy día vamos a ver tres. Y como ustedes saben que acá en el canal tenemos, o más bien tengo, favoritismo por la poesía, vamos a partir por allí. Para hablar de la poesía nos vamos a remitir a la antología imperial más antigua, la primera. Si ustedes son habitués de acá del canal, de seguro ya saben de cuál estoy hablando, de el Kokin Wakashi, compilada en el año 905 por un grupo de literatos, poetas, académicos liderados por Kino Tsurayuki. Es la primera antología imperial y por tener esa distinción fue la que sirvió de modelo a todas las antologías posteriores, tanto imperiales como no. Tenemos muchos videos acá en el canal relacionados con esta antología, así que por supuesto los invito a que los vean. Antes de irnos a el poema en específico, vamos a hablar un poquito del personaje histórico que se mencionaba en la leyenda que les acabo de contar, Ariwara no Yukihira. El hermano de él es muchísimo más famoso, tal vez, Ariwara no Narihira, el que muchas veces se cree es el protagonista de el Ise Monogatari, eximio poeta, uno de los 6 Rokkasen, los 6 poetas magistrales. Todo lo que podríamos hablar de Ariwara no Narihira. Pero hoy día vamos a hablar de su hermano, de Yukihira. También se le aparece muchas veces en las antologías como Chunagon Yukihira, porque ese era uno de los cargos que él logró dentro de la corte, Chunagon, que lo podríamos traducir como consejero medio. Fue hijo del príncipe Abo y nieto del emperador Heisei, y por supuesto ya dijimos hermano mayor de Narihira. En el año 826, luego de que el príncipe Abo retornara a la capital tras su exilio por su intervención
en un golpe de estado conocido como el incidente Kusoku, sus hijos varones fueron asignados el título de Ariwara Ason, convirtiéndose así en plebeyos. O sea, él es de la línea imperial. Él podría haber sido un príncipe, pero como el padre de él se vio involucrado en este conflicto político, entonces sus hijos fueron rebajados, fueron sacados del rango imperial y convertidos en plebeyos, y una forma de hacerlo era dándoles un apellido, porque la familia imperial no tiene uno. ¿Qué más les puedo contar? Se decía que era un hombre de fuerte carácter, que no tenía problemas de dar sus opiniones libremente, y que eso por supuesto le generaba sus enemigos tal vez dentro de la corte. Se cuenta, y aquí es donde entramos en el terreno de la leyenda, que fue exiliado, ya dijimos, tenía sus problemas en la corte, era un tipo un tanto difícil de carácter, y donde fue exiliado a Suma no Kuni. Y de ahí empieza a nacer toda la leyenda. Y hay un poema compilado aquí en el Kokin no Akashu de Ariwara no Yukihira. Bueno, hay varios poemas de Yukihira aquí en el Kokin no Akashu, pero específicamente relacionados con esta leyenda, y que algunos dicen que no, que fue primero el poema y después la leyenda, otros dicen que no, que fue primero la leyenda. Eso no lo sabemos. Les voy a leer entonces el poema que viene en el rollo 18 de los poemas misceláneos de el Kokin no Akashu. Y dice así: Wakuraba ni to hito araba suma no ura ni mushi o tare tsutsu wabu no kotae yo. Si por casualidad alguien pregunta por mí, en la bahía de Suma respóndeles que llorando cogía sal. Vemos acá entonces dos conceptos importantes que vemos en la leyenda: el lugar, Suma, bueno, tres conceptos importantes: el lugar, Suma, Yukihira, que es mencionado en la leyenda, y cogiendo sal, ¿ya? Que mencionaba la leyenda estas dos recolectoras de sal. Lo que se hacía, el tipo de sal del que estamos hablando, era que se recogían algas, y estas algas se hacían una pila en la costa, en la playa, y se quemaba, y después lo que quedaba, obviamente al secarse estas algas, era sal. A eso se refieren con recoger sal o coger sal. Así que ahí ya tenemos, como les digo, muchos opinan que de este poema y de esta historia de Yukihira es que nació la leyenda. ¿Y qué inspiró posteriormente? Vamos a verlo. De este poema de el Kokin no Akashu, bueno, el poema de Ariwara no Yukihira compilado en el Kokin no Akashu, pasamos a nuestra siguiente obra literaria, que no podía ser otra que, ustedes ya adivinaron, el Genji Monogatari. Bueno, tal vez uno de los capítulos más famosos de el Genji Monogatari sea Suma, el capítulo 12, donde ahí tenemos el lugar. Genji, este personaje, también es exiliado, o se autoexilia, no vamos a entrar en ese tipo de discusiones, y termina en esta playa desolada, apartada de la capital, llamada Suma, donde él sufre, extraña a sus seres amados, y compone muchos poemas sobre la figura de estas pescadoras, de estas mujeres recolectoras de sal, porque se inspira en este poema, en esta figura de el Kokin no Akashu. Pero la inspiración va incluso más allá, porque el Genji Monogatari tiene un capítulo llamado Matsukase, el capítulo 18, donde voy aquí a spoilear un poquito. Genji ya terminó su exilio, vuelve a la capital,
pero en este exilio él conoció a una dama con la que él estableció una relación bien profunda. Pero él ya tenía una otra dama, bueno, tenía muchas, pero una en particular con la que también tenía una relación muy profunda. Entonces, en este capítulo Matsukase podríamos decir que tenemos a nuestro hombre principal, Genji, inspirado en Yukihira, con estas dos damas. Les voy a contar cuáles son las damas: Murasaki no Ue y Akashi no Kimi. Y podríamos decir que ellas representan, si queremos leerlo así, a estas dos colectoras de sal que hablan en la leyenda que se enamoraron de Yukihira. Así que ahí tenemos nuestro siguiente paso en esta alusión literaria, en esta intertextualidad. Y seguimos con este viaje a través del tiempo. La leyenda no sabemos de cuándo es. Como decimos, las leyendas siempre están ahí en la niebla del pasado. Algunos, como les digo, opinan de que fue primero el poema, entonces ahí sí podemos poner una fecha, compilado en el año 905, aunque obviamente el poema es previo a eso, porque en esa compilación se recogieron poemas que ya existían. Después avanzamos un siglo, al año 1008, el Genji Monogatari, y aquí ya vamos a entrar en la Edad Media, con lo que tal vez ustedes han estado esperando que yo mencione todo el rato, la famosísima obra de teatro no Matsukase. Una obra de tercera categoría, que es una obra de tercera categoría, se refiere a la tercera obra que se presenta dentro de un ciclo formal de 5 obras. Ya no se refiere a la calidad, por si acaso, ¿ok? Este tipo de obras presenta una protagonista femenina y exhibe una danza elegante. También se la conoce como Kazura Mono. ¿Ya? Entonces eso, en esa categoría entra Matsukase. ¿Y de qué se trata la obra de teatro no? Bueno, primero les voy a decir un poco de la historia de esta obra. Ha sido representada por diversas escuelas. Se dice que es una versión revisada por Seami de la obra original creada por Kan-Ami y que estaba basada en una más antigua obra de no Shiokumi. Es una obra, obviamente ya dijimos, centrada en personajes femeninos y su nombre antiguo, si bien ahora se conoce como Matsukase, era Matsukase Murasame, o sea, el nombre de estas dos recolectoras de sal. ¿Cuál es el argumento de la obra? Un monje viajero visita la bahía de Suma y pide alojamiento a dos jóvenes pescadoras que regresan tirando una carreta de agua de su trabajo de recolectar sal. Cuando el monje les cuenta que esa misma noche lloró la muerte de Ariwara no Yukihira en el pino, las dos muchachas derraman lágrimas y revelan ser los espíritus de Matsukase y Murasame, pescadoras amadas por Yukihira, y relatan los sucesos de aquella época. Finalmente, Matsukase enloquece de nostalgia y baila con el sombrero eboshi y el karigino, que es la túnica de casa, de Yukihira. Así que ahí vemos entonces cómo esta obra de no está basada en esta ya establecida leyenda de Matsukase, una de estas dos pescadoras recolectoras de sal que se habían enamorado de Yukihira mientras él estaba exiliado en Suma. Y aquí entonces ya avanzamos varios siglos en esta alusión, en esta intertextualidad. Por supuesto, esta alusión, esta intertextualidad no solamente une diversas obras literarias, poemas, novelas, obras de teatro, no, sino que también otros géneros artísticos. Ya dijimos, hay canciones, incluso en la actualidad Matsukase es un tema recurrente, y por supuesto en las obras pictóricas tenemos
muchos trabajos de pintura, de dibujo. Voy a haber puesto aquí en el video algunos que reflejan esta figura tanto de las colectoras de sal como también de Yukihira. Así que como pueden ver, este concepto de Matsukase es algo que une a través del tiempo la cultura, la imaginería y por supuesto las historias de Japón. Bueno, espero les haya gustado, espero hayan encontrado interesante este video. Si tienen cualquier sugerencia o petición, pónganla en los comentarios. Cuéntenme también si habían escuchado hablar de esto. Este video va especialmente dedicado a Isabel de España, que ella ha asistido a varios de mis cursos de El Genji Monogatari, y me acuerdo que hace mucho tiempo ella me preguntó que si esto de El Genji Monogatari tenía alguna relación con Matsukase, la obra de teatro o no. Así que muchos cariños para ti, Isabel, y ya saben, déjenme en los comentarios sus dudas, sus preguntas, pero también sus peticiones. Les deseo a todos que tengan unos bellos días y nosotros nos vemos en el próximo video. Que estén muy bien. Bye bye.